Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente nos encontramos y como ven aquí estamos con el Sermón del Monte. Seguimos entonces en esta suerte de miniserie. Y el tema que tenemos hoy es realmente hermoso. Dos conceptos muy lindos, sal y luz. La bíblica es esta justamente, está en Mateo capítulo 5. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada, hollada, dice la Biblia, pero es pisoteada por los hombres. Y dice además, punto 2, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Y esa es la gran escala, digamos. Y después no se enciende una luz y se pone debajo de un tacho, de una cubierta, un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Interesante las dos escalas. La ciudad, un poco la iglesia tal vez, ¿no es cierto? Que se vea su luz, pero también cada individuo, cada familia, cada casa. Y así entonces dice, alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y la razón por la cual hay que hacer esto, para que vean vuestras buenas obras. Es muy lindo este concepto de que sea a través de las buenas obras que ellos puedan ver esta luz y glorifiquen entonces a nuestro Padre, a vuestro Padre. Jesús entonces reúne en este monte, en principio parece ser a sus discípulos y les dice esta frase muy corta pero muy importante, ustedes son sal y luz. Y vemos entonces qué se imaginan ellos, claro, sal y luz. Es fantástico cómo Jesús es capaz de usar objetos, a ver, tan cotidianos que te quedan metidos en la mente, o sea, es muy difícil olvidar este ejemplo que Jesús está dando a estos hombres que no son doctores en la ley, son apenas gente de trabajo, si queremos definirlos así, pero estas imágenes a cualquiera en realidad, desde un niño hasta el más encumbrado doctor, entiende esta hermosa imagen. Y son dos conceptos fundamentales. Ahora cerrará este primer decálogo con dos conceptos fundamentales. Hemos visto 8 bienaventuranzas y estas dos terminan lo que yo llamo el primer decálogo. Pero estos no son para ser escondidos por los creyentes, y esto es muy importante, sino que serán para un uso muy determinado en la sociedad. Es muy lindo que al comenzar este sermón del monte Jesús ha puesto la mira sobre la actitud personal, pero el efecto que puede llegar a producir en la comunidad estamos. Toma dos elementos que nos sorprenden de repente, como dice aquí, por su sencillez, su cotidianeidad y su permanencia, como la sal y la luz. Son dos elementos hogareños, son fáciles de recordar para aquellos pragmáticos discípulos y, ¿por qué no?, por nosotros también. Este pueblo de Dios no es un lugar aislado, no es un grupo aislado, no es monástico, ni siquiera elitista, sino es una parte de la sociedad. Y esto es muy importante lo que Jesús quiere hacer notar. El Hijo de Dios vino y se hizo parte de este mundo, se metió en todo y pudo de esa manera vincular de alguna manera este mensaje de Dios, pero que llegue hasta la misma gente, hasta todos. Y la sal es el primer caso que tenemos aquí. Y dice, ustedes son la sal de la tierra. Muy interesante porque él dice, ustedes son. Él no, él va a mostrar el camino, él va a inducir de alguna manera, introducir este concepto. Pero dice, ustedes son. O sea, la tarea que nos toca también a nosotros. Y aquí es muy importante porque dice, la palabra que aquí utiliza es de la tierra. La palabra en original aquí es G, viene de G, la cual nosotros tenemos incorporada en nuestras políticas como, en nuestras palabras como geopolítica, geografía y así, etcétera, etcétera. Ese es el origen. Podríamos entonces entenderlo que esta sal es para la geografía humana. A ver, la distribución de los pueblos a través de todo el globo terráqueo. Este es un poco el concepto que encierra y tiene virtudes la sal. La sal tiene la virtud de conservar. Y eso hasta que después se inventó todo el sistema de refrigeración, fue la medida estándar para conservar los alimentos. Es como un conservante. Pero también, y lo estuve leyendo esto un poco queriendo saber cómo es el tema este de la sal,
¿Por qué ponemos sal a las comidas? Porque rompe ciertas cosas en los alimentos y hace que su sabor realmente aflore, y es lo que nosotros percibimos entonces a través de los elementos gustativos de nuestra lengua. Por otra parte, un pequeño detalle, la palabra salario viene de antiguo porque la sal en ciertos momentos ha sido un valor de cambio. Ustedes habrán visto tal vez la película Gandhi. Él hace la revolución de la sal. Es un tema que tiene que ver con su encontronazo, por decirlo así, su posterior independencia, por supuesto, del Imperio Británico. Y ellos hacen justamente a través de la sal, que era muy importante, toda una gestión de... Y en las escrituras, aquí aparece en el Antiguo Testamento una frase muy interesante que la verdad ahora me puse a mirar: el pacto perpetuo de sal. Y esto está en Levítico, está en Números, está en Crónicas. ¿Por qué el pacto perpetuo? Parece hablar de la perpetuidad del pacto entre Dios y su pueblo. En cada una de las ofrendas, y esto me puse a estudiar ahora, mire que la tengo del tabernáculo y todo lo demás, pero siempre tenía que haber sal, hablando de la permanencia, el permanente pacto de Dios con el hombre. Entonces la sal es símbolo del conservante del pacto de Dios con Dios. Esto también lo podemos asociar un poco a estas palabras que Jesús, no solo lo que más o menos nos imaginamos inmediatamente, sino también esta suerte de conexión histórica con el pasado. Y otra cosa curiosa, cuando uno se pone a estudiar, no desaparece la sal. A veces, no, pero pará, que un vaso de agua, le echo sal, la mezclo y no está. Sí, perfecto, parece desaparecer. Pero si se evapora el agua, allí estarán todavía los cristales de sal. Se ha diluido, pero no desaparecido. Qué buena imagen que usó Jesús entonces. Parece que lo nuestro se diluye, ¿no es cierto? Pero no desaparece. Y eso es, a ver, qué bueno que es saber esto, y Jesús mismo nos está dando estos ejemplos. Así debe ser nuestra gestión entonces en la geografía humana de la sal. Y también termina con una advertencia, muy buena, porque en ambos casos, sal y luz, hay advertencias. La sal puede perder sus cualidades, la cual la hace inútil, que es esta que se habla de poner en los caminos y que después las personas lo pisotean. De hecho, se usa sal cuando hay mucho hielo en los caminos para que se pueda transitar. Y esta es la palabra que Jesús usa: inútil. El cristiano se vuelve inútil. A ver, Jesús la tira a la positiva para empezar, pero después te dice, ojo, ojo, que puede perder su sabor. Qué lejos que debemos estar esto, sino ser creyentes útiles y no, por supuesto. Ahora vamos a la luz, la segunda parte. Y aquí, para mundo, que dice, vosotros sois la luz del mundo, la primera vez dice sal de la tierra, que ya vimos, ahora dice la luz del mundo, y aquí usa otra palabra original, que es cosmos. Cosmos es una palabra griega que significa orden. A ver, nosotros un poco la palabra cosmos la usamos en otra manera. Esto lo popularizó Carl Sagan con su serie Cosmos, que habla del universo, etcétera, etcétera. Pero aquí y en la antigüedad, cosmos significaba humanidad organizada. ¿Se dan cuenta de la pequeña diferencia entre las dos palabras? Uno es terrícola, terrestre, distribución geográfica de las poblaciones, pero esto es humanidad organizada, son los pueblos directamente. Y la luz entonces es para la organización humana. Y a ver, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, usa la palabra cosmos, no geo, ¿sí? Porque justamente está hablando más de la humanidad, de las personas, no tanto en su distribución. Jesús, dice Jesús, aclaro aquí, Jesús no era el día de Jehová viene en el futuro, era la luz en las tinieblas. Es un pequeño foco que perfora las tinieblas para orientarnos en esta presente oscuridad. Pero cuando Él se va, nos dice que nosotros somos la luz del mundo. Esto, por supuesto, lo está diciendo ahora, anticipando esa realidad.
Y el apóstol Pablo retoma este concepto en Filipenses 2:15 cuando los llama luminares. Y que la palabra original es linda, ¿no? Fostes, que viene de foco, ¿sí? De fósforo. Todo eso. Somos focos encendidos. Está el mismo concepto. No amaneció para nada acá, sino que en las tinieblas están. Pero nosotros tenemos que ser luz, focos, que muestran entonces al mundo otra cosa. Y aquí vamos a una pequeña ilustración. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, y la dijo ahí, en ese punto, que podemos decir que más o menos es el centro de ese mapa, por lo menos. Pero él agrega y dice, vosotros sois la luz del mundo. Qué bueno, ¿no? Así como Jesús fue esa luz pequeña, nosotros también. Y esa luz, esas luces, están hoy en todo el mundo. Están hoy testificando silenciosamente, como la sal se mezcla, parece que desaparece, pero está. Y esa luz que está iluminando, así, en distintos puntos, en esta geografía humana, ¿sí? La presencia del Espíritu Santo en cada uno de los clientes. Y aquí también hay un llamado de atención. Dice, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. Y eso, recordar eso, ¿no? A veces nuestra luz, creemos que todas no le va a gustar la luz. No, para nada. No la a Jesús no lo querían, justamente porque era la luz del mundo. Como en aquel entonces y ahora también, por supuesto, sucede exactamente lo mismo. Ahora, las dos, sal, luz, son componentes que se complementan entre sí. No puede ser una cosa, digamos, sin ser la otra. Sal es para todo el planeta habitado en su extensión geográfica, y la luz es para esta humanidad organizada, para dar una vida valiosa, anticorruptiva, vamos con la corrupción, pero bueno, y permanente, la permanencia de la sal, como luminares, ser puntos. Hay buenos ejemplos de cristianos que hicieron su aporte a la humanidad. Aquí vamos a citar algunos personajes, pero recordemos, por ejemplo, el desarrollo de los hogares para niños surgió de los cristianos. Jorge Müller en Bristol, cuando inicia su hogar para niños, tiene toda la prensa en contra, tiene el gobierno en contra, tiene las empresas en contra, todos. ¿Por qué? Porque estaba sacando mano de obra de niñez y poniéndolos a resguardo en sus hogares. No lo podían soportar. Claro, querían más las tinieblas. Más vale que se mueran los chicos, que no tengan ninguna educación. Y bueno, ¿por qué surgieron las escuelas dominicales? Se llamaban así porque los chicos que normalmente tenían que trabajar toda la semana en trabajos realmente espantosos, que no viene al caso mencionar ahora, pero solo el domingo estaba libre. Y entonces esta gente cristiana los juntaba a los chicos y los llevaba a aulas, lugares para enseñarles a escribir, a leer. Y por supuesto usaban la Biblia y se les enseñaba historias bíblicas, que otra cosa le van a enseñar. Y entonces así aprendió, por eso llamaban escuelas dominicales. Hoy usamos la expresión, o en realidad se ha dejado de usar mucho, pero ese es el origen. O sea, los hospitales también surgen por el deseo de los cristianos de realmente atender a aquellos que estaban moribundos o muy enfermos. ¿Qué hubiéramos hecho en esta pandemia si no hubiese habido esta atención médica? Y la clave de todo lo que se está armando ahora justamente es mantener a un nivel aceptable la incorporación a gente a terapia intensiva. Todas estas cosas surgen por los cristianos. Personales ahora, ¿no es cierto? Florencia Nightingale. En la guerra de Crimea hubo matanzas, por supuesto, como todas las guerras. Pero ella con un grupo de mujeres iban por las zonas de combate y traían los soldados heridos, mal o no, y los atendían en los hospitales de campaña que armaban. Se le llamaba la mujer de la lámpara porque recorría las noches atendiendo a los enfermos. Y ella empezó todo lo que es la enfermería. Inclusive después puso un instituto en Londres para la capacitación y preparación de enfermeras, las que están en el frente. Hoy en día son gente que están en el frente. Y
pobre gente, aún hoy tienen que sufrir por los vecinos que no los quieren, porque qué sé yo, por aquello. Qué cosa espantosa. Y es porque hay gente que tiene vocación para hacer ese servicio, iniciada por esta mujer cristiana, Florencia Nightingale. Michael Faraday, un cristiano también que estudió todo el electromagnetismo y nos dio las bases de muchos de los elementos eléctricos que hoy utilizamos, en particular, por ejemplo, el motor eléctrico. Cristiano también, porque estos tipos, ¿saben lo que pasa? Ellos decían, si Dios es un Dios ordenado, entonces toda esta cosa que tenemos, tiene que haber un orden. Kepler y todos los demás matemáticos decían, tiene que haber una estructura, Newton, tiene que haber una estructura, si es un Dios de orden que creó esto, tiene que ser una cosa ordenada. Entonces busquemos en la ciencia, esta es la ciencia verdadera, cómo funciona todo eso y lo vamos a descubrir. Y ese origen cristiano del concepto, de ver que Dios es un Dios creador de orden, ellos entonces deducen esos órdenes y se dan cuenta que son matemáticas esas cosas. Qué cosa increíble. A veces se le endilga a la parte espiritual una falta total de ciencia, pero bajo, nada que ver. Realmente han sido hombres que se han jugado por esa ciencia verdadera, sabiendo que Dios es un Dios que crea las cosas justas y descubren las leyes del funcionamiento de todo el universo, pero también los funcionamientos inmediatos de todo lo que está aquí en la Tierra, posibilitando las máquinas, la creación de máquinas, posibilitando la creación de estructuras también económicas, y así el mundo pudo ir avanzando entonces, ¿gracias a quién? A estos cristianos. Desmond Tutu es mucho más reciente, la época de Nelson Mandela. Sudáfrica, el apartheid. Él es el religioso que junto con Nelson Mandela, que sería el político, dieron paso a que termine esa cosa tan nefasta. Y vaya si hay todavía ese tipo de temas todavía dando vuelta en el mundo de hoy. Cristiano, que se jugó también por una cuestión social. ¿Qué diremos de Johannes Gutenberg? Si bien él nos creó la imprenta, él la perfeccionó. El primer libro que produjo fue la Biblia. Y en alemán, porque él es alemán, llevando la palabra de Dios al idioma de la gente. Y qué importante que ha sido la imprenta para difundir las ideas, para darlas a conocer. Hoy se transmite electrónicamente, pero también se usa en un sentido la letra, la parte impresa, para que podamos entendernos de qué se trata. Cristiano también, por supuesto, y no podemos dejar esta sin Martín Lutero. Aquel cristiano también que se dio cuenta que estaban equivocados. Habían llenado tantas cosas raras alrededor de la palabra de Dios, que él dijo, vamos a leer la palabra de Dios. Sola escritura, uno de los principios que tuvieron estos reformadores, que reformaron todo, modificaron todo. Es el principio del protestantismo, porque protestaban contra la institución que los tenía encarcelados. La palabra de Dios no se podía difundir. Él es el que traduce al alemán, que era su lengua, el idioma, seguido hoy, por supuesto, con distintos institutos, Wycliffe y otros, para llevar la palabra de Dios a la gente. Cristianos que se jugaron de verdad. Y nosotros, recordemos que el mundo en la época de Jesús no fue mejor que ahora. Era un grupo chiquito, 12 discípulos, pongamos un poquito más que aquellos que bueno, después se habla de 500 también, pero en el medio, ni siquiera en el centro, pero en la periferia de un enorme imperio romano, una cosa impresionante, ¿cómo vas a poder ir en contra de eso? Tal fue la gestión, Pablo y todos los demás, que al final uno de los emperadores, Constantino, se convierte, porque ya no puede oponerse a esto. Y este impacto inclusive de texto bíblico para que luego la gente de Tesalónica tuvieron que decir, estos que han trastornado el mundo también han venido acá. Qué bueno sería que realmente nos recuerden como trastornadores del mundo. Sal, una pizca de sal hoy, ¿sí? Hagamos que esta semana un poco más y tal vez un poco de luz pongamos en este mundo. Que nuestra luz alumbre
¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios en esta gestión. Que Dios les bendiga muy ricamente.